Buenas tardes, saludos a todos los hermanos en la dispensación de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a la Iglesia, la que se desposó con un solo esposo, que es nuestro Señor Padre amado. Le doy gracias también por permitirnos nuevamente compartir con ustedes esta hermosa palabra que nos ha entregado nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. A los hermanos presentes y a ustedes que están con nosotros compartiendo esta predicación y escuchando. Dar las gracias también por su amor y misericordia hacia nuestra vida, cada uno de nosotros, por este hermoso tesoro que Él ha permitido que nosotros le podamos conocer y entender su gracia, su amor, lo que hizo por nosotros en aquella cruz al dar su vida, y permitir que no solo que le podamos conocer, sino que podamos entender y sacarnos de donde estábamos, que antes éramos esclavos y hoy en día somos libres por su amor y misericordia. Y hoy en día una iglesia, un solo pensar, un solo parecer, un solo corazón, un espíritu. Y la palabra, queridos hermanos, va a estar en Efesios 4, versículo 17, que dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bien. Un poquito. Bueno, aquí dice que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otro tiempo nosotros también anduvimos en la vanidad de nuestra mente, pero cuando no conocíamos y no entendíamos a nuestro Señor Jesucristo. Como dije recién, ahora por su gracia pudimos entender lo que Él hizo en la cruz. Y antes estábamos esclavizados a las obras muertas, a la ley. Pero como digo, cuando Él murió en la cruz, Él cumplió la ley. Y hasta el día de hoy ha sido el único que pudo cumplir la ley. Y Él nos hizo libres, los sacó de donde estábamos esclavizados. Y también tuvimos el entendimiento entenebrecido. Pero ahora por su gracia, Él nos ha abierto su mente y lo ha unido a Él en un solo pensar a través de su Espíritu. ¿Y cómo fue esto? Entendiendo lo que Él hizo en su muerte, en su resurrección. No en lo que hizo antes, no en la posición de mano, no en las cadenas de oración, no en los milagros, no. Eso lo tenía que hacer Él para cumplir la ley, para estipular lo que estaba escrito, y así para que todos nosotros pudiéramos entrar a esta gracia y entender lo que Él hizo. Y ahora voy a dejar al hermano Miguel para que pueda exhortar la palabra, porque como dije anteriormente en Efesios 4, versículo 17, va a estar la palabra de nuestro Padre amado. Y que sea de gran bendición esta hermosa palabra y que la disfruten, este hermoso tesoro que nos ha entregado nuestro Señor. Le damos gracias por este privilegio de poder reunirnos con mis hermanos, porque es un privilegio. Dios nos ha dado la raza de su espíritu para poder entender y comprender las chanzas y las luchas que están día a día. ¿Dónde están? En este cuerpo, en esta carne, porque esta carne dice que no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede.
dice que enemistad, como lo dice en Gálatas, que los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Entonces, ¿cómo se llama? Hay una lucha, porque el Espíritu de la verdad está disponible, pero la carne no, la carne se opone a nuestros pensamientos, los afanes de esta vida, los pensamientos que vienen a nuestras mentes, los deseos de este mundo, los deseos de todo lo que nos rodea. Entonces Pablo nos enseña, nos habla y quiere darnos a entender por medio de su gracia esta fe, este don que nos dio nuestro amado Jesús, nuestro Señor. Este don que no es de nosotros, sino este es un don de Dios, no por obra, sino por gracia, para que el hombre no se jacte, dice. Porque antes el hombre se jactaba por medio de sus obras, se pone orgulloso, se enaltece y nos engrandecimos, nos olvidamos de que Jesús dio su vida por el angustiado, el afligido, el quebrantado, por los humildes, por los que están allí, por el vil, el menospreciado, el vituperiado. Dio su vida al Señor y siendo necios, insensatos, Él nos ha dado a entender, a revelar sus misterios que había estado oculto de los siglos de edades, como nos habla en Colosenses 1:26, y que ahora ha sido manifestado a la iglesia, a su pueblo, a nosotros, sus hijos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria y misterio entre los gentiles, entre nosotros. Esto Pablo lo quiso darlo a entender, que es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Pablo dándolo a entender a la iglesia, al pueblo de Dios, a quienes anunciamos, dice Pablo, y amonestamos, dice Pablo, anunciando, amonestaba a la iglesia, como le habló a los corintios, le habló a los gálatas, nos habla allí en Hebreos, nos enseña en 2 Corintios, los Efesios. Y así, determinada, fue una lucha constante, porque le dijo mi Señor cuando salió al encuentro de Pablo, camino a Damasco, dice que dijo que muchas cosas tenía que padecer, muchas cosas, dice, tenía que padecer Pablo por su evangelio, dice. Y un hombre que sobrepasaba a muchos de sus contemporáneos, era maestro de maestros, un hombre que tenía mucha sabiduría, mucha ciencia, pero esa ciencia, esa sabiduría era de aquí de las nubes para abajo, como la tuvo David, como la tuvo Salomón, como la tuvieron aquellos grandes hombres, que no les fue revelado este misterio, pero este misterio iba a ser manifestado a la iglesia, a la desposada, en cual Pablo quiso presentarla a nosotros, la iglesia, como nos habla allí en 2 Corintios 11, tolerable, un poquito de locura, sí, tolerable, dice,
porque os celo con celo de Dios, dice, porque los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice. ¿Ah? Pero me temo, le dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que está Pablo ya hablándole a los corintios que su conocimiento, su entendimiento habían sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿ah? De aquella enseñanza que Pablo ya le estaba implantando a la iglesia, a los corintios, como nos habla aquí en Efesios, como nos habló los Gálatas, cuando los Gálatas todos volvieron atrás a tomarse de las obras de la ley, de las tradiciones, de los rudimentos del mundo, ¿ah? Porque el hombre siempre ha querido volver a las tradiciones, a los rudimentos, pero Dios en su misericordia traía este misterio, el cual le habla a Pablo allí en 2 Corintios, sin apartar el mensaje de Efesios 4:17 y 2 Corintios 11, cuando dice que le habla allí en 2 Corintios 12:4, que ¿cómo se llama? Pablo fue llevado al paraíso donde oyó palabras inefables, dice, difícil al hombre de expresar. Y esta era la lucha de nuestro amado hermano Pablo, en cual el Espíritu Santo hablando por medio de él, luchando por medio de él, porque Pablo desgarró su corazón, tratando de dar a entender el misterio para que la iglesia sea libre, ya no ande más en las tradiciones, en las obras de la carne, aquellas que Jesús vino y le cumplió a Moisés, le cumplió a Moisés la ley, ¿ah? Vino y le cumplió la ley, dice que vino como judío, ¿ah? Allí dice que vino y cumplió todos aquellos mandamientos, ¿ah? ¿Para qué? Para continuar luego traer esta gracia, un nuevo mandamiento, ¿ah? Un nuevo aquí como dice el nuevo cuando se le dio la ley, ¿cómo se llama? Ya no iba a ser por mandamiento, ya no iba a ser por ley, iba a ser por gracia. ¿Entiendes? Dios nos ayude, nos fortalece. Entonces Pablo, cuando viene y le habla a la iglesia no lo entendía, porque el hombre y la mujer siempre ha querido tomarse de aquellas obras muertas, ¿ah? Todo aquello que de la carne traer delante de la presencia de Dios, sin llegar a entender y comprender que Jesús con un solo sacrificio lo hizo perfecto y para siempre. A los que creen a su nombre, dice, porque eso ya no fueron engendrados, dice, de sangre, de carne, voluntad de varón, sino por medio de su Espíritu, que es la palabra, que es Dios mismo en nuestras vidas. Por eso dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Estos mandamientos los dio el Señor y ahora nos da esta gracia. Ya no es un mandamiento, sino una gracia. Es algo, un regalo, un tesoro que depositó en estos vasos de barro, porque somos vasos de barro, y Él depositó esto en nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, dice. No del pastor o del obispo, no, dice.
Y Él siempre habló de la unidad del Espíritu. Y nosotros teníamos que estar unidos en un espíritu, en una mente y en un parecer. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En su misericordia, en su gracia, nos llamó a nosotros, estando nosotros, toda la humanidad muerta en delito y en pecado. Porque el hombre allí en el huerto del Edén, cuando le puso allí y le habló Dios a Adán, a Eva, le dijo el árbol de la vida. Allí el árbol de la vida éramos nosotros, estábamos allí. En nosotros estaba el bien, la vida y el bien. En nosotros estaba la muerte y el mal. Por eso dice que Dios le habla aquí, sin apartar un mensaje, ahí no lo sé. ¿Dónde está? Sí, aquí. Dice que le dijo, más, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más de todo del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dice. El día de que él comieres ciertamente morirás. Pero el hombre desobedeció y tomó este fruto. Dice que su mente, el hombre, esta carne, se empezó a rebelar. Porque en esta carne, en este cuerpo, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal, el cual representaba a la serpiente, que era esta carne. Por eso le dijo a la mujer, pondré enemistad entre ti, le dijo la serpiente, y la mujer. Pero estaba hablando a la iglesia, que está en el Espíritu, que iba a nacer por medio de Jesucristo. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Esta iglesia reina en el Espíritu. ¿Ah? Reina en el Espíritu. Y la serpiente, dice, iba a haber enemistad. Por eso, hoy en día vemos que hay un espíritu, una falta de conocimiento que el hombre religioso no ha entendido, y que el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Todo lo que trabaja por medio de las tradiciones, por medio de la carne, por los rudimentos del mundo, que son las horas muertas, que el hombre ha vuelto a tomar. Ese Dios de este siglo según el entendimiento de los crédulos, para que no le resplandezca la luz de Cristo, del Evangelio, dice, como lo dice en 2 Corintios 4:4. Y esto hoy en día nos habla el Señor, dice, esto requiere el Señor, nos habla en Efesios 4:17, que ya no andemos más como los demás gentiles, en la vanidad de su mente. Cuando nos hablan como los demás gentiles, nos está hablando que ellos vienen con el Dios de este siglo, muchos, con las tradiciones, con sus argumentos, como nos enseña aquí su palabra, porque dice 4:17, dice, quien anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es el Dios de este siglo? Las tradiciones, las filosofías huecas, sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, en cual trabaja hoy en día muchas religiones, sus peligreses. Nuestros hermanos duermen
entre medio de los muertos. ¿Por qué dice en medio de los muertos? Porque ellos no tienen esperanza. Ellos, su entendimiento se entenebreció. Ellos no quisieron obedecer al amor, no han querido obedecer al amor de la verdad. Y están llenos de toda injusticia, atestados de perversidad, avaricia, maldad, de todo engaño. Por eso, el Señor nos habla en esta tarde y nos da a entender que hay dos evangelios, hay dos Cristos. Uno trabaja con la carne, trabaja como miran nuestros ojos, con los deseos de nuestros ojos, con la vanagloria, con el orgullo. Pero la gracia trabaja por medio de la misericordia, la justicia divina de Jesucristo, lo que hizo Él en el Calvario. Jesús, cuando vino, dice que se manifestó en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad, dice. Dios fue manifestado en carne, dice. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, dice. Cuando resucitó, pero Jesús, cuando vino, Él dice que anduvo con su pueblo. A su propio pueblo vino, su propio pueblo. Dice que sus padres, sus hermanos que habían allí, que eran todos religiosos, el pueblo escogido de Dios, dice que llegó a ser extraño Él en medio de su pueblo. Dios mismo, por medio de Jesús, dice que vino a ser extraño en medio de su pueblo, como lo es hoy en día sus hijos, nosotros, que Dios nos ha llamado por misericordia, como dice que Él levantará al vil, al menospreciado, al vituperiado, y lo que no es para hacer lo que es, para que nadie se caste delante de su presencia. Por eso hoy en día el Señor ha levantado a estos hombres para hablarles a la iglesia, al pueblo de Dios, como lo hicieron con Jesús, lo han hecho con nosotros. Y así con muchos hombres que Dios le ha dado a entender su gracia, su amor, la verdad, en cual ustedes no quieren escuchar como a Jesús no lo escucharon. ¿Por qué no lo quisieron escuchar a Jesús? Porque Jesús vino a dar esperanza a los pobres, dar esperanza a aquellos que tenían necesidad, que estaban pasando hambre. Vino a dar esperanza, dice, al cojo, sanó a los cojos, le dio vista a los ciegos, le sacó las escamas de pescado que había en los ojos a aquellos hombres, dándole la vista, abriendo los ojos, su entendimiento. Pero toda la multitud, la gente, no le creían. Aún viendo los milagros, aún viendo aquellas grandes obras, no le creían. Le tenían envidia a aquellos hombres, a aquellos religiosos. ¿Cuál es la gente que seguía a Jesús? Aquellas multitudes de gente pobre, gente desesperada, con necesidades, enferma, gente que en aquellos tiempos tan como la mujer samaritana, aquella mujer samaritana que no tenía esperanza. Hoy en día, ¿cuántas mujeres samaritanas hoy en día llegan al Evangelio y son vituperiadas, son juzgadas, son criticadas? ¿Por qué? Porque sus pastores, sus maestros, tienen un velo en sus ojos, el velo de Moisés, el velo ese de horas muertas, terrenal. Está puesto en ellos y nos ha sido sacado para que vean la gracia, la misericordia de Dios. Por eso Jesús, cuando vino y le dio vida a aquella mujer, esperanza a la samaritana, que iba todos los días a aquel pozo a buscar agua y no podía saciar su sed, como hoy en día los evangélicos van a día por medio de las iglesias a saciar su sed, pero cuando salen de aquellos lugares se embriagan y salen igual como están, porque no han conocido la verdad, no han sido abiertos los ojos, su entendimiento. Pero aquella mujer dice que pidió de aquella agua para no venir nunca más al pozo. Y Dios, Jesús, le dijo que si tú bebieras de esta agua, dice que saltarían ríos para vida eterna dentro de tu interior, le dice.
Y aquella mujer le dijo, dame de aquella agua para beber, dice, para no venir nunca más a este pozo, porque aquel pozo nos saciaba la sed, como hoy en día las religiones nos sacian la sed de aquellos peligreses. ¿Cuántos hermanas y hermanos conozco yo hoy en día en pleito, en contienda, en divisiones, ira, enojos, que se justifican delante de los gentiles, delante de los pecadores, murmurando y maquinando atrás de sus propios hermanos, de sus hermanas? ¿Ah? Pisoteando al débil, pisoteando la estirpan a sus propios hermanos, al caído, al débil de poco ánimo. Ellos lo estirpan, lo hacen tirar, pisotean, y con sus pies, con su boca, les tiran barro a sus propios hermanos, los trabajos laborales, los veo yo, como se justifican delante de ellos y dicen que ellos son buenos, que ellos se congregan en las religiones. Y de ahí juzgan y tiran el dedo para donde sus hermanas y hermanos. Así está hoy en día la religión. Hoy en día estamos en últimos tiempos. Esa es la esperanza que le dio a la mujer samaritana. ¿Y dónde te adoraremos?, le dijo aquella mujer. Porque aquí no me aceptan. Porque Jesús sabía ya que aquellos templos eran cuevas de ladrones, de víboras, de serpientes. Hoy en día, los evangélicos, muchos son serpientes de corbata, de terno, son serpientes vivas. Porque su carne representa a la serpiente antigua, a Satanás, el diablo. Pero aquella serpiente fue destruida allí en la cruz. Porque le dijo Jesús a su pueblo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, le dijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Jesús, allí en la cruz, en la carne, condenó al pecado y la muerte y lo extirpó. Hoy en día, la religión que tiene el velo de Moisés vive hablando de pecado, vive hablando del diablo, vive hablando de su ignorancia, porque tienen aquel velo. Por eso le habló a aquella mujer adúltera. Como hoy en día, si Dios levanta una mujer de allá abajo, como la adúltera, ustedes la apedrean todos los días, mirando, juzgando qué comete, qué hace, qué come, qué busca, qué compra. Así son ustedes los evangélicos. ¿Ah? Son zorros, son zorras, son serpientes que se congregan. Todos ustedes son serpientes. Todos ustedes se llaman apóstoles. Vuélvanse a Cristo. Por eso nos habla aquí en Efesios. Cinco. 14. Despiértate tú que duermes y levántense de entre los muertos. Iglesia, pueblo de Dios, ustedes duermen en medio de los muertos que no tienen esperanza. Y te alumbrará Cristo. Cuando dice que te alumbrará Cristo, dice que Dios te va a dar esta revelación que tus pastores, tus ministros tenían que darte, iglesia, pueblo de Dios. Tenían que entregarte esta revelación, este conocimiento, como lo dice en Efesios 1:18. Para que vuestro 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice. Para que sean alumbrados. Por eso a Jesús lo rechazaron. Aquellos hombres grandes, hombres que eran doctores de la ley, hombres que ayunaban, vivían ayunando como hoy en día viven ustedes, arrastrando su carne,
orando, ora y ora, aquellos hombres en aquellos tiempos, mujeres que se guardaban, vírgenes, nazarenos, todos aquellos, todos juzgaban a nuestro amado Jesús, porque Él andaba con los humildes, con los pobres, le dio vida a la samaritana, a la publicana, a los publicanos, a la adúltera, a los cojos, a los ciegos, a los leprosos, y le dio de comer de multitudes. Le dijeron a aquellos varones, hombres con ciencia, hombres con teología, con sabiduría terrenal. Tú, le dijo, nosotros no somos hijos de fornicación, le dijo. ¿Por qué tú nos hablas así? Jesús les dijo, escudriñad la Escritura porque a vosotros parece que en ellas han encontrado vida eterna, y sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí. Yo los conozco, sé que no tienen amor. Yo he venido en el nombre de mi Padre, dijo Jesús, y no me queréis recibir. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese vosotros recibidle. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre, le dijo Jesús. Y dice Jesús, hay quien lo acusará a Moisés, porque en aquel día estará la palabra sin el amor. Allí estará, te juzgará, porque no quisiste recibir la gracia y dar de gracia lo que Dios te dio de gracia. ¿Ah? Por eso Jesús fueron, lo entregaron, no le creyeron. Aún los apóstoles todos salieron huyendo, empalidecidos, corrieron. ¿Ah? No creyeron. Por eso tuvo que nuevamente aparecer y dar a entender que esperaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu de verdad, dice. Y Él le recordaría todas las cosas que Él le había dicho, las que han de venir, porque todavía no iban a ser capaces de sobrellevar lo que Dios nos dio a entender a los gentiles, que nos dio a entender su misterio, su revelación. Porque nosotros, iglesia, pueblo de Dios, andamos en el Espíritu, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, más las que no se ven son eternas. Pero allí cuando va Cristo Jesús y se entrega en aquel madero para ser crucificado por la humanidad, allí dice que quita el pecado, le puso fin a la ley, quitó la muerte en medio de nosotros. Satanás fue destruido y no hizo perfecto con una sola ofrenda para siempre, como lo habla allí también 1 Corintios 1:30. Dice que Dios nos dio y nos llenó de su sabiduría, nos justificó, nos santificó y nos redimió. ¿Por qué? Porque dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. En 1 Corintios 1:17. Ya no vivo yo, dice Pablo, la vida de Cristo en mí. Hoy en día, los hombres, la iglesia terrenal, el otro espíritu que está en ellos, está revelado aquí, para que entiendan, iglesia. Por eso dice, en el 4:17 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habemos aprendido así, dice, de Cristo.
Por eso, el Señor, Pablo, nos da a entender en Efesios 3, 9, 10, y de aclarar todo, cuál sea la dispensación, dice, del misterio escondido en Dios, desde los siglos en Dios, dice, quien creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los principados potestades. ¿Dónde está la iglesia? En el primer cielo, en lugares celestiales. Lo dice porque Jesús, al morir en la cruz, nos dio vida otra vez, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y cuando Él muere, morimos juntamente con Él y resucitamos con Él mediante la fe. Mediante la fe, dice. ¿Ah? Como lo dice aquí en Colosenses. Colosenses 20, dice, Colosenses 1:20 dice, por cuanto orador, Colosenses 2. Colosenses 1:20, Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre de su cruz. Y a nosotros, vosotros también, que eres en otro tiempo extraño enemigo, nos dio vida juntamente con él. Porque nosotros éramos extraños enemigos en nuestro tiempo. ¿Cuánto? Cuando estábamos sin Cristo, en tiempo de Moisés, la ley. Porque mientras estábamos en esta carne, éramos extraños enemigos de Dios. Porque Dios nos trata con carne. Por eso tuvo que venir Cristo y resucitar a la iglesia en el Espíritu, darnos vida nuevamente. ¿Ah? Y juntamente con Él nosotros resucitamos. Como lo dice aquí en Colosenses 2, 8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, se utiliza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de deidad, y en Él nosotros estamos completos, dice. En Él también nosotros fuimos circuncidados, dice, no con circuncisión hecha a mano, dice, al echar nosotros cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo, hermano? Vamos, 50, Lucas 12:50 dice, Lucas 12:50 dice, Jesús, hablando del Espíritu, dice Jesús, de un bautismo tengo que ser bautizado, dice, y como me angustio hasta que se cumpla, dice. Jesús, cuando entra, muere, es el verdadero bautismo en su muerte. Por eso dice aquí,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe. Porque esta fe, este don, vino y esta fe trajo todo, este don trajo esta fe, esta gracia, esta revelación, nos trajo santidad, nos justificó, nos santificó y nos redimió a la iglesia. Pero espiritualmente nuestro espíritu se unió con Él. Al echar nosotros este cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, dice, en cual fuimos resucitados mediante el bautismo, en cual fuimos todos nosotros resucitamos con Él mediante la fe. Dice. Porque esta fe, este don, vino cuando Cristo muere, inmediatamente vino. Porque ahí en Gálatas 3:23 dice que antes que viniese la ley, estamos confinados bajo la ley, para aquella gracia que iba a ser revelada. ¿Qué dice? ¿Que la fe iba a ser revelada? Sí, hermana y hermano. Esta fe, esta gracia, era un don de Dios. Iba a ser revelada a nosotros, la iglesia, al pueblo de Dios, para que nosotros comprendiéramos y entendiéramos. Cuando habla allí, en Hebreos 2:14, que cuando los hijos participaron de carne y sangre en Adán y Eva, Él participó de lo mismo, dice, para destruir por intermedio de su muerte al que tenía el imperio de muerte, en cual era Satanás. Esta revelación, esta fe que iba a ser revelada, me va a dar a entender esta gracia. Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda dice que no iba a ser perfecto y para siempre, dice. Para siempre, hermana, dice. ¿Ah? Y luego nos va esta fe que iba a ser revelada, esta gracia, nos habla en Romanos 8:3 o 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que estamos en esta gracia, en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, conforme a las tradiciones y a los rudimentos de la carne de este mundo. Eso quiere decir, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para condenar el pecado en la carne y para que la justicia se cumpla ahora en nosotros, por medio de Jesús, porque Él es nuestra justicia, que no andamos conforme a la carne. No, porque Cristo nos santificó. Él pagó el precio por nosotros en el Espíritu. ¿Ah? Porque esta carne nos quedó esta debilidad. Pablo le dijo a la iglesia, al Señor, a Dios, y lo habla en la iglesia: 3 veces he rogado, Señor, para que me quites este aguijón. Dios le respondió, le dijo: bástate de mi gracia, porque en mi debilidad se perfecciona mi poder. Por eso se cumple la Escritura cuando habla ahí en Romanos 5:3. Pues digo esto. 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que Él nos ha dado por su Espíritu, que Él nos ha dado. Esta es la esperanza de nosotros, los hijos de Dios, que andamos en el Espíritu, que dice allí en Romanos 8:35, que los que 8:35, aquí, no, yo lo leo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo si Él pagó el precio? Él nos santificó, nos redimió, nos justificó, nos santificó. El que se une a Cristo, un espíritu con Él.
Romanos 8:3. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. Hay dos espíritus. La iglesia de Cristo es santa, es pura en el espíritu. Pero hay otra iglesia que duerme y está en la hora de la carne, en las tradiciones, en los argumentos de este mundo. Esa es la otra iglesia que no quiere despertar. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez, hermano? ¿Espada o peligro? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como está escrito. Por tu causa somos muertos todo el tiempo. Y somos contados como ovejas de matadero. Nuestros trabajos laborales se burlan, se ríen, se mofan nuestros propios hermanos que están allí durmiendo, que somos hombres pecadores, hombres que somos desordenados, porque fuimos viles, porque fuimos escoria, porque no valíamos nada. Ellos nos pisotean, nos tiran barro. ¿Ah? Y somos contados como ovejas de matadero, dice. Y sobre todas estas cosas, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. Gloria a Dios, gracias Señor. Por lo cual estoy seguro, dice, el Espíritu hablando en nuestras vidas, el Señor, por lo cual estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades que gobiernan sus congregaciones, ni ninguna otra cosa creada en este mundo, dice, no hay nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, gracias Señor. Esta es la esperanza, que no nos avergüence, aunque andemos tribulados, angustiados, afligidos, oprimidos, aunque se mofen, se rían en los trabajos laborales donde trabajamos, talleres evangélicos, se mofan de nosotros, se ríen, se burlan. Porque esa es la enseñanza que le enseñan ustedes en sus iglesias, sus ministros, sus pastores, sus profetas, que son como Balaán, que iban en la burra, y un ángel salió delante de su presencia para quitarle la vida. Y Balaán, siendo un gran profeta, empezó a latigar y a golpear a aquella modesta burra, como lo hacen hoy en día conmigo, con mis hermanos. Pero aquella burra, dice, le habló a Balaam, le dijo, mirá, le dijo el ángel de la muerte, porque así es la religión, son como Balaam, son ciegos, no ven venir la espada. Por eso hoy en día los evangélicos, mucha gente está muriendo enferma, gente que dice que usted es buena, pero delante de Dios son hombres que están llenos de tradición, orgullo, sin misericordia, trabajando con sus argumentos, con la ciencia terrenal, porque se lo dijo Pablo en la iglesia, que no quiere entender hasta el día de hoy. Le dijo en 2 Corintios 10:3, aunque andamos nosotros en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar todo argumento y altivez de los hombres que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso le dijo Pablo a la iglesia de los Corintios, como se lo habla hoy en día a las iglesias. Por eso, porque lo he vivido, y lo han vivido mis hermanos. Amén. Que nos espíen,
que se mofan, que se burlan. Sí, Señor. Porque nosotros, Dios, que lo insensato del mundo cogió Dios para avergonzar a ustedes. Así es, Señor. Y lo necio del mundo Dios cogió para avergonzar Amén. a los sabios. Y lo débil del mundo cogió Dios para avergonzar Así a los es. fuertes. Y los viles, los despreciados. Y escogió Dios lo que no es para hacer lo que es. Para que nadie se jaste delante de la presencia de Dios. Amén. Nadie dice, Gloria a se Dios. puede gastar porque esta es una gracia. Aquí la sangre de Cristo fue derramada, Gloria a Dios. pero la iglesia, muchos creyentes la tienen por inmunda Así es, y Señor. ponen sus obras, sus tradiciones, sus argumentos. Y lo dice allí en 2 Corintios 3, 5, 6. No es que nosotros seamos competentes, dice, para pensar algo de nosotros mismos, dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice. Así es, Señor. Honra y gloria y alabanza a nuestro amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Abba, Padre Santo, su nombre. Por eso dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, y les habla aquí en Efesios, le está hablando 2. Efesios 2. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delito y en pecado, dice. Amén. Él nos dio vida, hermana y hermano, a ti, no por tus obras. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de obediencia. Dice. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de obediencia? Esa enseñanza que viene de allá de los escribas, los fariseos, de Moisés, las tradiciones, los argumentos, y trabaja con esta serpiente, con tu carne, y le das vida a tu carne. Por eso hoy en día ustedes están llenos de orgullos, llenos de toda injusticia, murmuraciones, pleitos, contiendas, divisiones, todas esas cosas. Enfermos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de obediencia, en los cuales, dice Pablo, anduvimos nosotros en nuestro tiempo, en los deseos de la carne, en los cuales anduvimos todos nosotros en nuestro tiempo, dijo Pablo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Y nos habla el Espíritu y nos enseña, pero Dios, que es rico en su misericordia, en su gran amor, nos dio vida, dice. Porque cuando estábamos muertos, nos dio vida en Cristo Jesús, dice. Y juntamente con Él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, junto a Jesucristo, dice. Por gracia somos salvos, dice. Y dar para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia y bondad para con nosotros, dice. Para con nosotros, dice. Por medio de Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, dice. Mediante la fe, dice. Y esto no es de vosotros, dice. Es un don de Dios, no por obra. Para que nadie se jacte, dice. Porque somos hechuras creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para andar en ellas. Se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a los corintios. Satanás era un término que le hablaba a esta carne, porque fue destruido, pero nos quedó esta debilidad para nosotros podernos amoldarnos, para que no nos engrandezcamos,
Por eso hoy en día tantos religiosos enfermos, otros se han muerto y otros afuera. Porque ustedes, los evangélicos, las llamadas iglesias que están todos unidos, los tienen allí ciegos, sin entendimiento. Jesús lo dijo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, pero cuando hablaba los ojos estaba hablando de su conocimiento, su mente de Cristo aquí. Por eso le dijo a los corintios, le dijo, no juzguéis nada ante tiempo. 1 Corintios 5:4 o 4:5. Aquí está. 4:5. Así que no juzguéis nada ante tiempo, le dijo la iglesia, hasta que venga Cristo. Así que no juzguéis nada ante tiempo hasta que venga el Señor. Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios, dice. ¿Por qué dicen algunos? Que cuando venga Cristo a levantarnos, no. Está hablando que cuando venga Cristo, cuando venga lo perfecto. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Ah? Pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora ustedes ven por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara, como yo fui conocido. Eso es lo que quiso decir Pablo. Porque en parte conocemos y en parte procesamos. Más cuando vengan los profetas, los que en parte se acabará. Por eso le dice, hasta que venga Cristo, hasta que venga este conocimiento, esta revelación, como se lo dijo allí en Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros por medio de su gracia. Por eso hoy en día nos quedó este aguijón, esta debilidad, para que el hombre y la mujer sean humildes, no tenga mayor concepto del que debe tener de sí, dice, sobre su prójimo, sobre su hermano, no humillándolo, riéndose, burlando como lo hacen los trabajos laborales. Se apartan los hermanos evangélicos y se unen con los gentiles y allí se justifican ellos delante de los otros y los gentiles les ponen nota. No, tú eres bueno, tú eres un 7. Pero aquel que anda allá le dice el gentil y los prueban y ustedes caen. Y el hermano evangélico le dice, no, ese está mal, anda aquí allá, no, ese no, y así ustedes como iglesia juzgan y condenan y matan espiritualmente a sus propios hermanos. Cuando Jesús dijo que 70 veces 7 debíamos perdonar a nuestros hermanos, y nos habla allí en Gálatas 6:1, dice, ¿cuántos Gálatas? 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con amor, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Considera, medita. No vaya a ser que yo también sea tentado por juzgar, por criticarlo, por tener un alto concepto de sí mismo. Como hoy en día hay muchos hombres que se creen que tienen mayor alto concepto en sí mismo hacia sus hermanos. Y no tienen humildad para escuchar a su hermano que está recién aprendiendo, el que no entiende.
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así el amor de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, si tú no compartes el amor de Cristo, te engañas. Así que cada uno somete a prueba su propia obra, su corazón, si está Cristo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo al respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo lo dijo. Me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. En mis pensamientos me abofetea, dice. Este mensajero, esta carne, bofeteaba sus pensamientos. Y Pablo le dijo, rogó 3 veces y quiso sacarle y le dijo, no, bástate de mi gracia. Por eso, Pablo, cuando le habla aquí en 2 de Corintios 11, le dice, ojalá me tolerases un poquito locura, 2 de Corintios 11. Sí, tolerable, dice, porque lo celo con celo de Dios, dice Pablo, celaba, pero con celo de Dios, era celoso. Si Pablo defendió la gracia, en los Gálatas Pedro vino y arrastró a Bernabé a la iglesia. Los corintios, unos eran de Cefas, otros eran de Apolo y de Pablo. Y había una división allí y ellos decían, no, nosotros vimos las señales, decían ellos. Eran las columnas de la iglesia que estaba en Jerusalén, dice Santiago, Pedro y ¿cuál otro? Juan. Eran las columnas. Como lo dice allí en Hechos 21:17. Sin apartar un mensaje aquí. Dice, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles anunciado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio dice, por su ministerio. Teléfono. ¿De quién es? Por su ministerio, en los cuales después de haberles anunciado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Sí, porque fueron 2 ministerios. Les dijo Pablo le dijo a Pedro, a ti te fue dado el evangelio de incircuncisión. ¿Cómo dice? ¿Gálatas cuánto? Aquí dice 1:7 para ahí. 2:7. Dice, le dijo acá en los Gálatas 2:7, Pablo a Pedro, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, la gracia, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces dice, vamos de nuevo acá, dice, en el 2:19, en Hechos 17:19, en los cuales después de haberle anunciado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Estaba mezclado el evangelio, la gracia, ellos habían mezclado con la ley. Por eso Pablo defendió tanto de la gracia. Casi desgarró su corazón Dios por medio de Pablo. Casi lo desgarró su corazón. Por eso le hablo aquí, dice, en 2 Corintios 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como
Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Cristo, ¿qué? ¿Qué dice? que si viene alguno predicando. Entonces había Cristo. otro Cristo. Sí, pues. Había otro evangelio, pues. Lo dijo recién. El de la ley, pues. El de las obras, el de las tradiciones. Ese era el otro Dios de este siglo. ¿Ah? Ese era conforme al Espíritu de que está escrito aquí en Efesios 2:2. ¿Ah? Conforme al Espíritu de la potestad del Espíritu que opera en los hijos de su obediencia. Ese es el otro evangelio. ¿Ah? Que tienen las religiones patas para arriba, al mundo, en guerra, en pleitos, contiendo, matándose unos con otros. Porque Jesús quitó el pecado con una sola ofrenda y para siempre, hace 2000 años atrás o más. Y le puso fin a la ley, le puso fin al pecado, quitó la muerte. Y ya no hay hijos que nazcan en pecado, sino que el hombre, por su desobediencia y su ignorancia, como lo habla en Efesios 4:17, el hombre está como está, porque perdió todas las sensibilidades. Por ignorancia, dice que están, por la dureza de su corazón, dice. Por eso dice, pero si me temo que en el 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Cristo, dice, a otro Jesús, que es el que hemos predicado, o si bien recibir otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio en cual habéis aceptado, bien lo toleran, dice. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en la gracia, en el misterio, la revelación, le está hablando Pablo. ¿Ah? Por eso, cuando el Señor le habla allí a los Efesios, los Gálatas, en los Corintios, en Hebreo, le está hablando de las obras muertas que tienen por inmunda la sangre del pacto de Cristo. ¿Cuándo tenemos por inmunda la sangre del pacto? Cuando nosotros llevamos nuestros propios argumentos, aquella ciencia que trabaja aquí bajo este cielo, con la carne, con los argumentos del mundo. ¿Ah? Que no toquen esto, que no hagan esto, que todas las cosas. ¿Ah? Porque solo la gracia puede obrar en nuestras vidas y dar de gracia lo que recibimos de gracia. El Señor les siga bendiciendo para que sepamos que el diablo fue destruido, que ya no hay pecado, ya no hay muerte, en cual la gente habla de un diablo, pero no entienden. No entienden que ese fue una debilidad, un aguijón que nos quedó. Y el que azota a muchos hermanos que no quieren entender. Esta carne se encarga de azotarlos a los porfiados, a los duros, y otros se mueren. Una pena. Pero el Señor les siga bendiciendo. El mensaje estuvo en... ¿Cintia, dónde? En Efesios 4:17. 4:17. Un hermoso mensaje donde dice que muchos de estos hombres perdieron toda sensibilidad y muchos la perdieron ya. ¿Dónde la perdieron de esta gente? Muchos de esta gente perdieron la sensibilidad. Dios lo entregó, dice, a una mente reprobada para que hagan lo que quieran. Porque Dios ya le dio muchas oportunidades. Porque dice que la lluvia que cae sobre la tierra, dice, y no produce, dice, que está lista para ser maldecida y quemada, dice. Así que el Señor le ayuda, hermanas y hermanos que están en la dispensación, en el nombre de Jesús, a todos los bendecidos. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Y yo quiero invitar a los hermanos que lo puedan ver
o lo están viendo por nuestro canal por Facebook, también lo pueden ver por YouTube. Así que la predicación la estaré subiendo para quienes la quieran escuchar y así lo puedan encontrar por Pregonero de Justicia Cabrero. Amén. Y gracias por escucharnos, compartir que esto no es de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo que le está hablando ahora a la iglesia. Ojalá lo tome alguien que tenga a lo mejor, se desenvuelva mejor y pueda compartir esta palabra mejor. Porque este no es de nosotros, es del Señor. Amén. Así que bendiciones para aquellos que van a entender. Que la gracia y la paz sobreabunde. Amén. Amén. Amén.